Cada año, durante la Semana Santa, el pueblo de Villa Clara se convierte en un río de silencio y devoción. Las calles empedradas se llenan de penitentes cubiertos por túnicas y capuchas, cargando imágenes de Cristo bajo el peso de siglos de fe. Pero hay uno al que nadie se le acerca, un nazareno solitario, alto, inmóvil, siempre en la misma esquina, siempre al inicio de la procesión, y nunca, jamás, ha sido visto sin su capucha. Dicen que nunca habla, que ni siquiera respira, pero los ancianos del pueblo, los que apenas salen ya de casa, murmuran otra cosa, que ese nazareno lleva más de 40 años participando, sin faltar una sola vez. El rumor llegó a oídos de Clara, una joven fotógrafa que viajó a Villa Clara buscando retratar la espiritualidad en Semana Santa. Le hablaron del nazareno inmóvil y, claro, pensó que era una leyenda local. Pero cuando revisó sus fotografías, lo vio. El mismo hombre, misma altura, mismo capirote negro. En las fotos de 1984, 1996, 2003, exactamente igual. Clara decidió seguirlo. La noche del Jueves Santo, con la cámara en mano, caminó tras la figura que avanzaba al margen de la procesión. El nazareno dobló por una calleja, lejos de las velas, lejos del incienso, hasta detenerse frente a una iglesia cerrada con cadenas oxidadas. Y sin mirar atrás, atravesó la puerta como si no existiera. Clara, paralizada, no supo si gritar o huir. Pero lo peor no fue eso. Al día siguiente, al revelar las fotos, vio una imagen que no recordaba haber tomado. Una cripta subterránea, velas encendidas y el mismo nazareno, esta vez sin capucha, con el rostro seco, cadavérico y los ojos completamente blancos. Debajo de la foto, escrita con algo parecido a sangre, una única palabra: gracias. En el pequeño pueblo de San Vito, cada Semana Santa se celebra una representación viviente de la Última Cena. Actores locales ensayan durante meses para interpretar a Jesús, los apóstoles y, por supuesto, a Judas. Este año, el papel de Judas lo interpretó un joven llamado Damián, un muchacho callado, muy entregado al papel, tal vez demasiado. Desde el primer ensayo, algo se sentía extraño. Damián hablaba con citas bíblicas fuera de escena. Dormía con la túnica puesta. Y en una ocasión fue visto caminando por el cementerio a medianoche, murmurando: «Lo haré por 30 monedas». La noche de la representación fue un éxito. Velas encendidas, largas túnicas, una cena simbólica bajo un cielo estrellado. Pero al terminar, cuando los demás comenzaron a desmontar la escena, uno de los actores desapareció. Luego otro y otro. El actor que hacía de Pedro fue hallado en una bodega abandonada, crucificado. Otro, colgado de un árbol, con una nota que decía: «No lo negarás 3 veces». Fue entonces cuando Marcos, quien hacía de Juan, descubrió la verdad. Damián no había salido del papel. O quizás el papel lo había consumido. Lo vio en la sacristía, con la túnica manchada de sangre,
sosteniendo una copa de vino. Sonreía y dijo: «Falta uno para completar el círculo». Marcos corrió. Se escondió en la iglesia, grabando todo con su celular. El video muestra a Damián entrando, buscando, llamando: «Juan, ven a la mesa». Se escucha un grito, luego silencio, y lo último que muestra la cámara antes de caer es la mesa original, con 13 sillas, todas vacías, menos una, y una copa que, sin que nadie la toque, se inclina y cae al suelo. En el corazón de un pueblo montañoso hay una figura de Cristo que cada Viernes Santo, justo al anochecer, llora una sola lágrima de sangre. Durante generaciones lo han llamado milagro. Miles vienen a verla llorar, pero nadie se pregunta por qué llora, hasta que llegó Laura. Laura, periodista de un medio digital, fue enviada para cubrir el supuesto fenómeno. No creía en milagros, creía en hechos. Pero cuando vio con sus propios ojos cómo una lágrima oscura recorría el rostro de la figura tallada en madera, algo cambió. La imagen no parecía llorar, parecía advertir. Investigando, Laura descubrió un patrón escalofriante. Cada año que el Cristo lloraba, alguien del pueblo moría de forma trágica esa misma noche. Un niño ahogado, un anciano aplastado por una campana, un sacerdote envenenado en plena misa. Este año, sin embargo, algo era diferente. La lágrima cayó antes de lo habitual. Laura, inquieta, volvió a ver las grabaciones. En una de ellas, justo al caer la lágrima, una niña pequeña la mira fijamente y susurra, como si supiera un secreto: «Hoy te toca a ti». Laura intenta irse del pueblo. Su coche no arranca. Las calles están vacías. La procesión comienza. Campanas, cánticos. Todos miran al Cristo, menos una niña. La misma. La está mirando directamente a ella. Y en ese instante cae otra lágrima. La imagen final del video de Laura, subido automáticamente a la nube, muestra a la figura de Cristo, ya no llorando, sino sonriendo.